alteraciones en la motilidad gastrointestinal puede producir múltiples síntomas en los niños, como son la dificultad para tragar el alimento, Sí. que muchas veces escuchamos decir a muchos padres, trágate ese alimento, traga, eres vago hasta para eso, para tragar. Ojo en esto, papá. También la retención por tiempos prolongados del alimento en el estómago, la diarrea o el estreñimiento con un tránsito intestinal excesivo e inclusive alteraciones en la continencia de la materia fecal. Efectivamente. Mire, con este tema de trastornos de la motilidad del aparato digestivo del niño, uno puede cortar por muchas partes. Porque cada órgano, cabe agregar que el tubo digestivo, porque hay una diferencia entre el sistema digestivo y el tubo digestivo. El sistema digestivo abarca tanto el tubo digestivo como otros órganos que intervienen en el procesamiento de los alimentos. Entonces, el tubo digestivo está compuesto, inicia desde la boca, prosigue con la faringe, esófago, estómago, intestino delgado, que abarca tanto el duodeno, parte del ilion, y también abarca el colon, terminando posteriormente en el ano, recto y ano. Entonces, eso abarca todo el tubo digestivo y cada uno de los órganos tiene una patología diferente con relación a la motilidad del intestino. Entonces, nuestro enfoque, para que tengan una idea, porque es un tema bastante amplio, y uno tiene por dónde cortar, pero nuestro enfoque en el día de hoy es con relación a la parte de incontinencia y constipación, que va muy relacionado al estreñimiento. Entonces, para que tengan una idea, yo les voy a dar una pequeña introducción, porque evidentemente entrar de golpe al tema, hay muchas cosas que no van a entender. Entonces, para que se produzca la fisiología normal, dígase que funcione normal el tubo digestivo, primero entra la comida a la boca. Hay algunos alimentos que empiezan a procesarse desde la boca y posteriormente van pasando por diferentes órganos. Esófago, que es el que comunica con el estómago, ahí empieza a hacerse el bolo alimenticio y posteriormente empieza la absorción del agua y de los alimentos y los nutrientes de los alimentos que uno ingiere. Y posteriormente llega a la parte del colon. El colon ya tiene la importancia es que tiene la capacidad de absorber el agua para que ese contenido alimentario se solidifique y produzca las heces fecales. Posteriormente entonces se evacúe por el ano, por el recto y luego ano. Entonces, la capacidad que tiene todo ser humano de mantenerse continente se refiere a la capacidad de evitar que esas heces fecales, cuando se solidifican, no se expulsen de manera involuntaria, sino que todo se controla de manera voluntaria. O sea, el mismo individuo dice, no, yo ya sé cuándo ir al baño, cuándo no ir al baño. Exceptuando los niños antes de los 3 años, que a partir de los 2 años y medio, 3 años, empieza a tener esa capacidad para diferenciar de cuándo ir al baño y cuándo no. Por eso es que los niños, evidentemente, antes de esa edad, utilizan pamper. O, por ejemplo, cuando tienen viajes largos, que ya sobrepasan de los 3 años. Entonces, ¿qué sucede? La capacidad para uno ser continente, o sea, una persona sana, porque evidentemente hay trastornos que aunque tú tengas una anatomía adecuada, tú no tienes la capacidad fisiológica. Algunos trastornos, como por ejemplo incluso agregando pacientes con síndrome de Down, pacientes con autismo, para dar un ejemplo de que aunque tengan una anatomía adecuada, no tienen esa capacidad fisiopsicológica de tener esa continencia fecal. Entonces, ¿qué nos trae esto? Bueno, nosotros tenemos lo que es el esfínter anal interno o el esfínter anal externo. Esa parte es como una parte muscular que uno voluntariamente cierra y contrae para evitar que las heces salgan. Está la sensación de heces en el canal inguinal, en el canal rectal o anal, que uno al sentir eso, uno contrae y de ese modo evita que las heces salgan de manera involuntaria. Está la parte de la motilidad intestinal. ¿Qué sucede?
todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, tiene nervios que son los que tienen la capacidad de contraer. Entonces mucha gente dice, no, doctor, pero ¿cómo funciona eso? Pues, tenemos en el abdomen mucho intestino que mide 1 metro, 1,50 m, etcétera. ¿Cómo se produce eso? La forma en que cuando uno ingiere alimentos, para que ese alimento llegue hasta el ano, es por un medio de contracción y relajación. Contracción se refiere a que todo el tubo digestivo tiene músculo. Ese músculo, cuando se contrae, para que tengan una idea, es que aprieta. Y de ese modo, es como si fuera, qué mal que voy a poner este ejemplo, pero es como si fuera usted poniéndole crema a un pastel. Usted deja de apretar. Efectivamente. Efectivamente. Ese es el periodo de contracción y relajación. De ese modo, cuando tú contraes, el alimento prosigue su camino, que va de cefálico a caudal, o sea, de la cabeza hacia abajo. Y está la relajación, que es para permitir que ese contenido se almacene y vuelva otra vez a contraerse, etc. Y está la parte que le mencioné, que es la parte psicofisiológica, que aunque nosotros tengamos una anatomía adecuada, si no tenemos esa parte psicológica de decir, yo voy a retener las heces fecales para que no se salga, y ahí es donde mencioné algunos trastornos que tienen que ver con eso, que aunque tengan la parte anatómica adecuada, no tienen la capacidad de tener esa sensación de decir, no, yo voy al baño, voy a retener las heces o lo que sea, y ahí. Entonces llega el tema de incontinencia. La incontinencia es que puede ser una incontinencia real y una incontinencia fecal falsa o pseudoincontinencia. Ok. Vamos a hacer esta pregunta. Usted dijo que antes de los 2 años y algo, sí, el niño todavía no sabe manejar. Efectivamente. Lo que es ir al baño, ¿ok? Sí. Pero estos trastornos de la incontinencia, ¿desde qué edad lo podemos ya ver? Claro, claro. Los trastornos de la incontinencia normalmente, muchas veces para valorar la incontinencia en una persona, debe de esperar hasta que esa persona tenga la capacidad de decir, yo quiero ir al baño, yo tengo esa capacidad de retener las heces, etc. Pero hay síntomas que evidentemente se visualizan en algunos pacientes por trastornos que tienen. Hay trastornos que te dan constipación y te dan incontinencia fecal. ¿Cuáles son los que nosotros manejamos? Por ejemplo, enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito. La enfermedad de Hirschsprung es que una parte del colon, que como mencioné es la que se encarga de solidificar las heces, y de ese modo se almacena y posteriormente se evacúa. Entonces, en la enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito, es que una parte del colon, que puede ser el colon completo, ahí nosotros ya estaríamos llamando a ganglionosis total, no tiene células que permitan la contracción adecuada de ese músculo del colon. Y de ese modo el niño va a presentar síntomas de obstrucción del intestino. Dígase que empieza a vomitar, pero lo primero que da es, normalmente el niño debe, cuando nace, de hacer el meconio. La primera evacuación. Sí, la primera evacuación. A eso nosotros nos referimos con meconio. Cuando la madre nos dice, doctor, sí evacuó unas heces negras. Ese es el meconio. Debes de hacerlo entre las primeras 24 o 48 horas. Si el niño entre las primeras 24 o 48 horas no evacuó el meconio, nosotros estaríamos hablando de que puede ser un probable trastorno que abarca muchas patologías, pero principalmente megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung. Entonces, como estaba mencionando, es que una parte del colon no tiene células que hacen que se relaje y se contraiga. Y de ese modo hace una obstrucción funcional. Dígase que no puede evacuar adecuadamente, va a presentar síntomas de vómitos, distensión abdominal y ausencia de evacuaciones, que posteriormente es lo que le llaman estreñimiento. Entonces, ¿qué sucede? Hay niños que presentan síntomas desde muy temprana edad. Dígase desde recién nacido, pero hay otros que presentan síntomas ya posteriormente, a los 2 años, a los 3 años. Dígase que tienen un estreñimiento
pero que ese estreñimiento es manejable. Y hay otros niños que te llegan ya muy complicados. Dígase un mal manejo, como muchas veces les dicen. Un mal manejo, ¿no? Que fue tratado, pero no. Pero muchas veces hay que tomar en cuenta que los pacientes acuden al médico. El médico le indica o le da las instrucciones adecuadas, pero no siguen un tratamiento adecuado. Aunque se vea que yo soy un poquito duro, pero realmente sí me preocupo por los pacientes, como todo médico. Pero ¿qué sucede? Muchas veces uno le da un seguimiento, un tratamiento adecuado al paciente y muchas veces te dicen, no, ya el niño está bien, ya yo no lo voy a seguir. Ya él fue al baño. Sí, ya él no tiene problema con eso. El doctor le puso un tratamiento de 10 días, pero ya él hizo. Sí, ya él hizo al tercer, cuarto día o ya al 10º día que terminó el tratamiento, ya yo no lo voy a seguir porque el niño está bien. Entonces vuelve y recae otra vez. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y la recaída... sí, muchas veces se complican hasta más de cómo llegó. Entonces, eso es principalmente el megacolon congénito. Esos niños que, por ejemplo, tienen problemas para evacuar desde que nació. Lo primero que te va a preguntar el médico, ¿cuándo hizo la primera meconización? ¿Cuándo evacuó por primera vez? Posteriormente, ¿siempre ha tenido problemas desde que nació para evacuar? Hay que tomar eso muy en cuenta. Y un niño que ya, dígase, tiene 5 años con problemas para evacuar, y es un niño que es barrigoncito y flaquito de los brazos, o sea, un paciente desnutrido, pero con mucha barriga. O sea, dígase que tiene el abdomen totalmente distendido, lleno de aire, lleno de heces. Hay que tomar muy en cuenta a esos pacientes porque posiblemente sea un megacolon congénito. Pero esas son las principales características de estos pacientes. Y otra cosa, que es ahí donde viene el tema de incontinencia. Muchas veces, aunque tú tengas tu manejo adecuado, tú vayas al baño y eso, cuando tú tienes una constipación severa, el colon, la parte de abajo del colon, que sería el sigmoide o recto, se dilata de un modo, o sea, se dilata es que se pone grande, de un modo que empieza a acumular heces, que ahí es donde viene el tema de la distensión abdominal y el dolor. Mucho dolor abdominal. Empieza a acumular heces y al acumularse las heces por rebosamiento, dígase que es como si fuera un vaso. Yo le echo mucha agua y si ya está lleno, se va a botar. Entonces, por igual, el colon es igual. Si se llena mucho de heces, sale. Y ahí es donde nosotros llamamos el manchado. Es un niño que está lleno de heces, no tiene la capacidad para evacuar y empieza a manchar el pantaloncillo. Y ya hay uno, entonces empieza a tocar el tema de incontinencia fecal. Doctor, pero lo que usted está diciendo es bien serio. Sí. Ahora yo vamos a hacer pensar a muchos padres que tienden a pegar a sus hijos porque ensució el panty o el pantaloncillo, porque no quiso ir al baño. Efectivamente, y ahí está el tema. Incluso eso es algo mucho más grande, porque cuando ya empiezan a ir al colegio, los niños empiezan a ver al niño y dicen, no, pero él huele mal, huele a heces fecales. Empieza el bullying, el problema en la casa, que por qué tú te haces heces en el pantaloncillo, etc. O comienzan los padres a decir que tú eres muy vago, a ti no te gusta ni ir al baño. Efectivamente. Porque estás pegado en esa televisión. Así es. Entonces, el tema es un poquito complejo. Y muchas veces piensan que es por eso mismo, que el niño no quiere ir al baño, no tiene la capacidad. Pero hay que tocar ese tema, que posiblemente sea un niño que tenga trastornos de la motilidad del intestino, un niño que tenga ese problema para evacuar y empiece a ensuciar el pantaloncillo. Y ahí nosotros entonces queremos decir que es porque él no quiere ir al baño. Pero tenemos que indagar en ese tema. Mira, tú evacúas bien, tú tienes algún problema para ir al baño, vamos a verte la barriguita, vamos a llevarte al médico, que eso es lo principal. Debemos nosotros los padres ver esa alimentación que lleva este niño por tanto estreñimiento. Sí, déjeme decirle, yo no tengo los datos estadísticos, pero sí hay un % que ha aumentado, no solamente en la parte del estreñimiento, en otro tipo de enfermedades como diabetes, obesidad, que posteriormente te van a llevar a eso. Pero una alimentación adecuada, porque evidentemente hay alimentos que producen constipación, o sea, estreñimiento, y hay alimentos que te ayudan para evitar la constipación. Que incluso nosotros
y los gastroenterólogos, que mis saludos para mis colegas gastroenterólogos pediátricos, tenemos un esquema de alimentación para estos pacientes, tanto para el manejo de incontinencia como para el manejo de constipación. Entonces, incluso para irme un poquito más lejos, cuando nosotros hacemos un tratamiento no solamente medicamentoso, lo principal que le decimos al paciente, esta es la dieta que usted va a llevar. Es muy difícil en un niño manejar eso, porque muchas veces uno le intenta, no es que uno se lo va a quitar, va a limitar el consumo masivo de ese tipo de alimentos. Porque, por ejemplo, yo no le puedo decir a un niño, mira, yo te voy a quitar la leche entera, que la leche entera es más propensa a producirte estreñimiento. Entonces, no es que se la voy a quitar por completo, sino que voy a manejar el consumo que utiliza y qué tipo de leche utiliza. Entonces, ¿qué otro alimento no debe de ingerir mediante este tratamiento ese niño? Por ejemplo, el plátano. El plátano para nada. Esos mangó que utiliza y se ve mucho. O sea, se ve mucho ya en la zona fuera de la ciudad. Y eso que usted está diciendo del plátano, entiéndase el desglose aquí en República Dominicana. Tanto el guineíto, mire, el guineíto como el rulo, lo que le llaman el rulo, si en otros países no están viendo. Yo recuerdo, como mi hija tuvo problemas gástricos, sí, esos alimentos no podía ingerir mi hija por la constipación y que le producía gases. Y uno dice, wow, pero aquí en República Dominicana, si usted no da plátano. Efectivamente, incluso a República Dominicana la conocen por el plátano power. Pero mire lo que puede causar. Sí. No, y claro, evidentemente claro, un país por que una lo alimentación no balanceada. No es que estamos diciendo que no pueden. Sí. Pero una alimentación balanceada no es que usted le va a dar desayuno, comida y cena. Claro. O por ejemplo la semana completa, desayunándose, comiendo, cenando. Entonces, evidentemente, como usted lo menciona, una alimentación balanceada. Entonces, con relación a los temas de incontinencia y constipación, tenemos que tomar en cuenta, aparte del megacolon congénito, otros trastornos muy parecidos a la enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito, que por ejemplo son la displasia neuronal intestinal, que son muy parecidas y se pueden confundir. Y también algunos otros síndromes. Que se pueden confundir. Efectivamente. Atención también a la parte médica. Sí, y hay otro muy importante, que ahí es que nos lleva a la incontinencia fecal, que son los pacientes que nacen con malformación anorrectales. Dígase que los pacientes con una incontinencia real se clasifican y se diferencian de otros pacientes por eso. Incluso está la clasificación, problemas o trastornos de incontinencia real. Megacolon congénito, patologías muy parecidas al megacolon congénito, malformaciones anorrectales. Y doctor, usted me pregunta, ¿qué es eso de que malformaciones anorrectales? Bueno, un paciente que nace sin orificio anal. Eso es una malformación anorrectal, para englobarlo completamente, porque evidentemente me van a decir, doctor, pero esos pacientes pueden nacer con un hoyito y ellos van como por ahí. No. Son pacientes que no tienen orificio anal adecuado y anatómicamente funcional. Pueden nacer con una fístula muy parecida a un ano. Incluso me han llegado pacientes ya de edad avanzada. Dígase que presentan una fístula próximo. Una fístula es como una comunicación que debió de ser el recto, pero evidentemente no es el recto, o sea, el orificio, y parece como un orificio anal, pero más pequeño y no está ubicado donde debería de ir. Por ejemplo, que es una posición entre el periné y la región genital, tanto de la hembra como del varón. Y esta fístula, al parecer, parece un ano, porque tiene un orificio y ella evacúa por ahí, pero posteriormente llega de meses, de años. No, que estoy distendido, que el niño está vomitando, distendido, evidentemente barrigoncito. El niño está vomitando y no está evacuando bien. Y ahí entonces uno haciendo el pesquisaje, revisándole la región anal, se evidencia que es una fístula, no un ano como tal. Entonces, estos pacientes van a tener una característica particular. No todas las malformaciones son iguales. Hay malformaciones complejas y hay malformaciones que no son tan complejas, porque todas las malformaciones son complejas. Pero hay una más compleja que otra.